Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, que es parte del Rey va Desnudo, que es un canal absolutamente antinicho, contra nichos, que toca numerosísimos temas, y por ello los quiero invitar primero que nada los miércoles a las 18 horas a que aquí en este canal vean nuestros vídeos temáticos. Estrenamos uno cada semana, salvo causas de fuerza muy mayor. Los jueves de 19 a 21 horas además tenemos un streaming en vivo donde dialogamos con ustedes, donde hablamos también de diversos temas de sociedad y política, siempre bajo el enfoque del pensamiento crítico, y también hablamos de arte, de poesía y de música, porque también es parte de la experiencia humana y no tenemos dos cerebros, uno dedicado a la emoción y otro dedicado al pensamiento, sino que pensamos y sentimos con la misma herramienta maravillosa que tenemos, y hay que mantenerla bien aceitada, pensando correctamente y sintiendo intensamente. En la descripción pueden ustedes apoyarnos con los enlaces que tenemos a PayPal o a Patreon para hacer una aportación mensual en el caso de Patreon, porque los vídeos de Ahora Música no se monetizan. Es una decisión que tomamos, todo el resto del canal por supuesto que sí. Y también hay un enlace al vídeo original de hoy, donde pueden escucharlo sin mis interrupciones, y en este caso voy a interrumpir yo seguramente muchísimo, porque estamos hablando de uno de los seres que más me gusta a mí ver en el escenario, que es a Florence Welch. Primero que nada, como compositora tiene una enorme capacidad tanto de jugar con las palabras con una calidad que se nota que ha leído mucho y que maneja el lenguaje y ha trabajado el lenguaje con la misma intensidad con la que ha trabajado la música. Musicalmente siempre es impactante, ha hecho melodías que son éxitos por su atractivo desde el punto de vista melódico y armónico. En el escenario es absolutamente impresionante, es tan intensa que me imagino que un concierto de ella debe ser agotador verlo, ya no lo que se agota ella en el escenario, que va de un lado para otro, que recuerda mucho a otro personaje que es Mick Jagger. Y la única persona que yo he visto que realmente se pone tú a tú con Mick Jagger, no me acuerdo la canción que siempre cantan los Rolling Stones con sus invitados, que incluso Lady Gaga la ha cantado, que Tina Turner la cantó con ellos, que todo el mundo la cantó con ellos. Pero la única persona que yo he visto por momentos borrar a Mick Jagger del escenario, que tiene todos los años del mundo y toda la experiencia del mundo en un escenario, es a Florence Welch. Además es una mujer físicamente impresionante, visualmente impresionante, es muy alta, es muy grande, con la larga cabellera pelirroja, y desde hace años sale al escenario con un vestido semitransparente, con vestidos semitransparentes, pero que más que sensualidad, que sería quizás lo primero que uno pensaría, una mujer guapa, alta, con vestido semitransparente, te transmitiría sensualidad. Básicamente lo que transmite es una enorme vulnerabilidad, es un enorme decirle al público: mira, aquí estoy yo, soy así, espero que te guste. Siempre que la veo en sus conciertos me deja impresionado. Acaba de hacer un concierto en el 22, estuve viendo varias canciones de ese concierto, que ella decía: llevo 2 años sin hablar con nadie, gracias por venir al concierto. Nuevamente revela esa vulnerabilidad que yo siempre he sentido que tiene. Pero esto es de un disco de 2018 que lo elegí no solo podía haber elegido cualquier cosa de las que ha hecho en vivo. Tiene cosas maravillosas en Rock in Rio, por ejemplo, pero este me gusta porque está grabado profesionalmente, a ver si no nos lo bloquean por eso, pero está grabado profesionalmente y permite ver la enorme capacidad de Florence en esta canción, que es una canción sobre eso que nos pasa muchas veces, que buscamos el amor en el peor de los lugares posibles y al final, por no estar solos, acabamos aislados. O por lo menos eso es lo que ella dice que es la base de su canción. Así que vamos a escuchar con Florence Welch, Hunger, Hambre. Como una diosa de los prerrafaelitas. We all
took, the more it took away, and I could never get enough. I thought that love was on a stage, give yourself to strangers, you don't have to be afraid. And then it tries to find a home with people, oh, and I'm alone, picking it apart, staring at your phone. We all have a hunger. 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 But tell me what you need. Oh, you look so free. The way you use your body, baby. Come on and work it for me. Don't let him get you down. You're the best thing I've seen. We never found the answer, but we knew one thing. We all have a hunger. We all have. Una cosa interesante, creo que esta canción, este álbum, ya es después de que ella dejó de beber. Ella decía que bebía y componía bebiendo. Y muchas veces se descubre que cuando los creadores dejan de beber son mejores creadores. Cuando dejan las drogas, los músicos y los pintores y los escritores. No sé si Florence Welch estudió danza. Si la estudió no se le nota demasiado, porque no tiene ninguna artificialidad. Cada movimiento parece tan totalmente convencido y está tan compenetrado con la letra que está cantando, que nunca es trivial, nunca las canciones de Florence Welch son triviales, que al final está cantando con todo el cuerpo y eso se transmite. Por cierto, el grupo se llama Florence and the Machine porque Isabella Somers es la otra componente de toda la vida de este grupo. Es la tecladista, no sé si está aquí, pero siempre le han dado crédito como Florence and the Machine. The Machine es la tecladista y productora Isabella Somers. Pero no puede uno quedar, no creo que pueda uno quedar frío ante una interpretación como las de Florence Welch. Forget to worry. Mucho de lo que hace, esto lo hizo en The Voice precisamente, en la voz. Esta franquicia que ha recorrido el mundo, por cierto, haciendo muchísimo daño en la estandarización de la interpretación de muchísimas personas que creen que todo lo tienen que cantar como lo cantan determinadas personas que tienen éxito, cuando muchas veces la originalidad la que te va a dar el éxito, y si no te da el éxito, por lo menos te da la satisfacción de estar haciendo las cosas bien y no estarlas haciendo como la industria decide que tienes que hacerlas porque ya tiene un cartabón que sabe que tiene éxito y entonces pues, tú tienes que entrar en ese cartabón, te prometen éxito, dinero, aplausos, fama, siempre y cuando no seas demasiado original. Yo prefiero a los originales. Cuando surgió Florence and the Machine, por cierto, fue hace mucho tiempo, la banda tiene... No recuerdo, no tengo claro cuántos años, pero tiene bastante. Me acuerdo cuando salió Shake It Up, que fue extremadamente novedoso, tanto por la forma de cantar como por las letras, que no, insisto, no son para nada triviales, aunque tocan temas como este, que es el del amor. Me deja con una enorme satisfacción de ver una interpretación total de cuerpo, de manos, de voz, lo que llaman los coaches de voz, pintar con las manos. Te quedas viendo tu teléfono y estiras la mano y ella estira la mano y no hace la forma del teléfono, pero te da a entender que
es lo que está viendo es el teléfono en el momento dado de la canción. Pinta con las manos, expresa con el cuerpo, canta con todo su ser. Y si eso no te impresiona, igual estás muerto por dentro. De veras, preocúpate. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme. Sigan escuchando a Florence Welch maravillosa. Yo los invito los miércoles a las 18 horas. Tenemos los vídeos temáticos del Rey va desnudo, observando el mundo con una perspectiva de pensamiento crítico. Los jueves de 19 a 21 horas nuestro streaming. Y en la descripción nos pueden apoyar en PayPal y en Patreon, además de ver el vídeo original de hoy de Florence Welch sin mis interrupciones. Y por supuesto, si les gusta, denle me gusta, suscríbanse. Esto que se dice siempre, pero que lo necesitamos los creadores de contenido para tratar, pues, de llegar a más gente, que es finalmente de lo que se trata, de compartir música, compartir ahora música, que es lo que hacemos, y para la próxima vez que la compartamos, que seguramente será mañana o pasado mañana a las 11 de la noche aquí en nuestro canal, pues muchísimas gracias por compartir.